Bueno, bienvenidos a este video. Pues vamos a hablar acerca del aprendizaje basado en problemas. Eh, el aprendizaje basado en problemas es una de las muchas metodologías de enseñanza que son consideradas efectivas hasta el momento para pues la enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Hablemos un poco del contexto histórico del aprendizaje basado en problemas. Conceptualmente, el aprendizaje basado en problemas se puede rastrear en la filosofía y principios educativos del enfoque experimental del psicólogo John Dewey en las primeras décadas del siglo XX. Fue uno de los primeros psicólogos educativos que definió esta metodología de enseñanza y aprendizaje. Apareció de manera experimental en los años 60, inicialmente aplicada en la enseñanza de la medicina y también de los negocios. Concretamente fue originada y difundida por el Dr. John Evans, quien usó este método de enseñanza-aprendizaje con sus alumnos de la Escuela de Medicina en la Universidad de McMaster, en Canadá. Específicamente en el año de 1965 se usó el aprendizaje basado en problemas para la enseñanza de la medicina, cambiando así pues las grandes clases magistrales de enseñanza tradicional por pequeños grupos de trabajo de estudiantes que investigaban juntos acerca de un supuesto real de un caso clínico médico. Se pasó de una enseñanza unidireccional o tradicional, en donde pues, los alumnos solo reciben un papel o hacen un papel pasivo en el proceso de su aprendizaje, es decir, donde solo escuchan lo que el profesor dice y explica, y pasan a otro tipo de proceso de enseñanza y aprendizaje donde ellos son sujetos activos en su proceso de adquisición de información. Pero bueno, veremos más a fondo un poquito la definición, las características y la importancia del aprendizaje basado en problemas pues en nuestro contexto actual. Primero, ¿qué es el aprendizaje basado en problemas? Uno de los padres del aprendizaje basado en problemas, el Dr. Howard Burroughs, lo definió como un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos. Algunos otros teóricos e investigadores educativos, psicólogos la mayoría, coinciden con la definición dada por Burroughs. Algunos la complementan, pero una definición que me parece importante agregar a esta presentación es la que da Linda Thorpe y Sarah Sachs en el libro del aprendizaje basado en problemas desde el jardín de infantes hasta el final de la escuela secundaria. Dicen que el aprendizaje basado en problemas es considerado una orientación que exige a los estudiantes resolver colaborativamente un problema de la vida real a través de su propia investigación y reflexión, en la que los docentes facilitan ese proceso poniendo a prueba, cuestionándolo y desafiando creativamente a los estudiantes. Los teóricos afirman que el aprendizaje basado en problemas se sustenta con las teorías constructivistas y del aprendizaje significativo. Es decir, los estudiantes son participantes activos que construyen su propio conocimiento, dirigen su aprendizaje y entonces los profesores solo guían y apoyan a los estudiantes en las diferentes problemáticas que se presentan a la hora de poner en práctica este método de aprendizaje. El alumno es un participante activo en su aprendizaje y el docente pues solo es una guía de apoyo para el alumno. Es quien responde a algunos de los cuestionamientos que llegan a tener los alumnos a la hora de trabajar con este método de aprendizaje. Ahora veamos las características del aprendizaje basado en problemas. Según lo propuesto por el Dr. Howard Burroughs, algunas de las características del aprendizaje basado en problemas, pues son: el aprendizaje está centrado en el alumno, con la guía del docente frente a grupo, que aquí es con quien se está desarrollando el tema. Los alumnos toman la responsabilidad y la dirección de su aprendizaje. Es un aprendizaje autodirigido, identificando o previendo las posibles dificultades que surjan en la aplicación del aprendizaje basado en problemas. De manera breve, el profesor es ahora el consultor de los estudiantes. Otra característica es la producción de aprendizaje individual y en equipos. Los alumnos aprenden o mejoran sus habilidades de socialización para que a la hora de trabajar en equipos todos consigan los aprendizajes esperados por la materia y por el docente de esa materia. Otra característica es que en el aprendizaje basado en problemas se presentan dos roles:
el rol del profesor y el rol del estudiante. El rol del docente es pasivo en cuanto a la transferencia de los conocimientos, contrario a lo que sucede en la enseñanza tradicional, pero actúa el docente como un moderador y un motivador del debate grupal para que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para poder desarrollar el perfil de egreso de la materia de que esté dando ese docente. Y el rol del estudiante es activo. Sus conocimientos previos juegan ahora un papel muy importante en la adquisición de nuevos aprendizajes, de nuevos conocimientos. El desempeño del estudiante pues les permite trabajar con individualidad y grupalmente. Entonces, les da más herramientas. La nueva información se adquiere a través del aprendizaje autodirigido, lo que habíamos dicho antes. Se espera que ahora los estudiantes aprendan a partir del conocimiento del mundo real a través de la resolución de problemas reales que se sitúen en el contexto en el cual se encuentran los estudiantes. Y bueno, pues es importante. Ahora, algunas características que se deben tomar en cuenta por los profesores para poder aplicar el aprendizaje basado en problemas. Algunas investigaciones hablan e insisten en las características relevantes que el docente debe procurar incluir estas características en el salón de clase para alcanzar los objetivos o aprendizajes esperados por determinada materia o por el docente. Primero tenemos despertar el interés por estudiar. El diseño del problema debe despertar el interés e inspirar al estudio a los alumnos. Otra son las preguntas tienen relación a los aprendizajes esperados y problemas de la vida diaria en el contexto en el que se encuentran o en el que se están desarrollando los estudiantes. Las preguntas deben de estar relacionadas con los objetivos y con problemas de la vida diaria del entorno en donde los estudiantes se están desarrollando. Las preguntas deben guiar a los estudiantes a tomar decisiones basadas en ellas. Los conocimientos nuevos están vinculados con los conocimientos previos del alumno, adquiridos. Entonces es un vínculo de conocimientos previos con nuevos conceptos y de esta manera llegar a un desarrollo pleno del curso, de los temas del curso y de las disciplinas. Hay cooperación en el equipo. La cooperación de todos los miembros del grupo de trabajo formado a partir del aprendizaje basado en problemas es necesario para resolver eficazmente el problema y todos los integrantes del equipo adquieran los conocimientos necesarios. Veamos ahora algunos objetivos y beneficios del aprendizaje basado en problemas. Según la doctora en economía Leila Angélica Sandoval Jamón de la Universidad Autónoma de Madrid, la metodología y aplicación del aprendizaje basado en problemas alienta a los estudiantes a desarrollar nuevas habilidades, entre ellas el desarrollo del pensamiento crítico y práctico, el análisis y resolución de problemas, el trabajo en equipo y la productividad, algunas habilidades de comunicación. Este método de enseñanza y aprendizaje permite obtener habilidades o en su defecto fortalecer las que los alumnos ya poseen. Pues una gestión del tiempo, aunque aplicar este modelo de enseñanza-aprendizaje pueda parecer que implica una gran cantidad de tiempo, que lleva una gran cantidad de tiempo aplicarlo, se puede gestionar y ser ajustado a un tiempo que permita un buen desarrollo del problema y asimismo permita la obtención de los aprendizajes esperados. Construir su aprendizaje basado en teorías y problemas de las organizaciones contemporáneas y desarrollar un pensamiento innovador del alumno, de los estudiantes. Después de esta extensa explicación de las características y de qué es el aprendizaje basado en problemas, pues es el momento de ver los elementos y las etapas que componen a esta metodología de trabajo. Pues mencionamos los siguientes elementos de la metodología del aprendizaje basado en problemas. Primero, el profesor prevé posibles temas de trabajo. En este elemento, los problemas que el profesor preparará deberán englobar los aprendizajes esperados por el docente y por la materia, y el docente deberá tratar de desarrollar en la materia. Para esto, el profesor debe tener suficientemente bien investigados los temas para poder generar
una problemática de estudio. Luego viene la presentación del problema. El docente frente al grupo deberá describir la situación que debe ser factible para poder abordar y así generar el interés por parte de los estudiantes y ellos mismos observen las distintas vertientes de esta situación expuesta por el profesor. Recordemos que las problemáticas que el profesor deberá prever deben de ser centradas o deben de ser aterrizadas a la realidad social en la que se encuentran los alumnos para que puedan desarrollar los conocimientos y tengan un interés por trabajar con el aprendizaje basado en problemas. En esta etapa el profesor actúa como un editor, que será quien determinará el problema más viable para abordar, considerando la asignatura, los conocimientos previos del alumno y las características de los estudiantes. Luego viene el análisis de la situación. En este momento los alumnos deberán iniciar un debate o una discusión guiada, obviamente siguiendo el orden, una discusión del problema planteado y aquellas problemáticas que se correlacionen con el problema central, analizando de inicio sus diferentes aspectos. El docente en este aspecto deberá guiar la discusión grupal generada en torno al problema, tratando de que los alumnos no se salgan de la discusión del central en torno a la que se gira. Es importante que si es el primer acercamiento de los estudiantes con esta metodología de enseñanza y aprendizaje, en este apartado el docente dé una explicación acerca del aprendizaje basado en problemas, y el uso de organizadores gráficos es muy útil en este elemento, en esta etapa. Luego viene la producción, la discusión de hipótesis. Este punto se deberá trabajar en cuanto los alumnos hayan analizado ya la situación, hayan analizado ya la problemática y las posibles vertientes que tiene esta problemática. Entonces, así ellos podrán intercambiar sus explicaciones al problema observado. A lo mejor nada más cómo lo entienden, cómo lo asimilan, y poco después irán generando algunas conclusiones. Pero primero viene la identificación de vacíos existentes en los conocimientos. Después de un autoanálisis, los estudiantes deben identificar individualmente o grupalmente qué conocimientos tienen y cuáles les hace falta desarrollar mejor o adquirir. Entonces, deberán hacer un autoanálisis para identificar aquellos conocimientos que necesitan adquirir y para poder abordar correctamente el problema. Luego viene el aprendizaje individual. El equipo conformado de alumnos será el que decidirá cómo van a encontrar o buscar la información que necesitan para poder dar solución al problema o abordarlo. Una propuesta acerca de este punto es que este proceso se dé o se haga de manera individual. Cada estudiante deberá buscar la información necesaria que crea necesaria en libros, en internet, en revistas, en artículos, etc. Luego viene el intercambio de resultados. Los estudiantes intercambian las conclusiones a las que llegaron después de haber revisado diferentes bibliografías, diferente información. Deberán compartir las conclusiones o los conocimientos obtenidos derivados de la investigación. En este punto, el profesor deberá acompañar a los alumnos en la búsqueda y en la socialización de las conclusiones a las que hayan llegado. Después vienen las etapas del aprendizaje basado en problemas. Primero tenemos la preparación. Dividimos las etapas en dos: lo que hace el estudiante y lo que hace el profesor. En la etapa de la preparación, los estudiantes todavía no actúan. Ahí solo actúa el profesor. El profesor es quien construye el problema que presentará a los estudiantes, y para esto el profesor deberá prever las posibles líneas de trabajo que los estudiantes pueden tomar al enfrentarse al problema o al asimilarlo.
Es importante que también el profesor consulte varias fuentes de información que sean necesarias para abordar el problema. Después viene la presentación de la metodología del trabajo. El profesor deberá presentar a sus estudiantes el aprendizaje basado en problemas como un método de trabajo para la resolución de problemas, para que ellos se puedan familiarizar con esta metodología de enseñanza y aprendizaje. Además, es el momento en cuando se les da a los estudiantes un calendario para el avance del trabajo, un avance estructurado. En este punto, el alumno debe familiarizarse con este método de trabajo, con esta metodología del aprendizaje basado en problemas. Los estudiantes forman grupos de trabajos y leen algún documento que el docente haya proporcionado acerca de esta metodología de trabajo. Después viene la presentación del problema. El profesor entrega el problema a trabajar por los grupos de trabajo. Asimismo, entrega datos y documentación necesaria que el docente crea para poder resolver el problema. Además, explica y muestra explícitamente a los estudiantes cómo este problema y cómo llegar a una conclusión de solución de este problema, pues les permitirá a los alumnos obtener el aprendizaje de acuerdo a la materia, el aprendizaje esperado. Y los estudiantes en este punto asimilan el problema y generan las preguntas pertinentes o que ellos crean necesarias para que puedan abordar correctamente el problema y aclaren las dudas respecto del problema, en caso de que queden algunas lagunas en la explicación del problema que haya dado el docente. Luego viene el trabajo grupal. El docente solo hace visitas a los grupos para revisar y apoyar el avance de cada uno de los integrantes del equipo, así como en conjunto. En este punto, los estudiantes analizan el problema, producen sus hipótesis e identifican qué conocimientos necesitan. De esta manera, empiezan a buscar en libros, en internet, en artículos y en algunos otros medios de información para poder abordar el problema correctamente. La búsqueda de información puede ser grupal, pero en este punto se recomienda que cada estudiante busque la información de manera individual o que entre el equipo se dividan el trabajo de investigación para que cada uno de ellos adquiera un aprendizaje. Luego viene el trabajo individual. En este punto, el profesor guía a los estudiantes en la búsqueda de información y en la filtración de esta. Sugiere algunas fuentes de consulta que los alumnos podrían tomar solo como sugerencia, no como una imposición. Recordemos que el aprendizaje basado en problemas, el alumno es quien dirige su aprendizaje. En este punto, los estudiantes buscan la información necesaria para trabajar en el problema propuesto. Después viene la integración grupal. En este punto, el docente solo es un asesor del trabajo en equipo. Los estudiantes en este punto deberán intercambiar la información que ellos hayan recopilado en el punto anterior, en el trabajo individual a la hora de la búsqueda de información, y deberán integrar esa información seleccionando la que más le crean ellos que sea útil para poder solucionar el problema. En este punto, los alumnos vuelven a abordar el problema proponiendo una o más soluciones. Los alumnos deben dejar en claro los supuestos que han utilizado para llegar a estas conclusiones. Deben tener algunas conclusiones, pero estas conclusiones deben de estar bien fundamentadas. Y por último, de las etapas, pues se tiene la presentación final. En este punto, el profesor tiene que retroalimentar el trabajo realizado y presentado por cada equipo de trabajo. Los estudiantes deben generar un informe final en la cual se muestren las recomendaciones, las predicciones, las inferencias o aquello que ellos crean conveniente en relación a la solución del problema. Por ello es deseable que ésta sea socializada y comparada con el resto de los grupos. Ahora veamos cómo evaluar.
¿Cómo podemos evaluar? ¿Cómo se sugiere evaluar? Bueno, pues con ecoevaluación, con autoevaluación y con heteroevaluación. La heteroevaluación se sugiere hacerla en 3 partes, que el docente la haga en 3 partes. En la primera parte, pues en la entrega de un informe, después de un análisis del problema y determinación de los conocimientos requeridos para resolver el problema que ya se planteó por el docente hacia los estudiantes. Después, en un resultado de la investigación sobre los conocimientos necesarios, que los alumnos crean concernientes para poder dar una solución al problema que se les planteó. Y bueno, pues al final, la integración final, que se dé la propuesta de solución de dicha problemática que se les ha expuesto a los alumnos. Entonces, de esa manera, esa es una sugerencia para evaluar a los estudiantes después de haber hecho, después de haber aplicado el aprendizaje basado en problemas. Ahora, después de esta explicación, pues me gustaría hacer una mención al método de enseñanza tradicional, a la escuela tradicional. Y bueno, no como tal una comparación con el aprendizaje basado en problemas, pero sí ver algunas de las diferencias que tiene la enseñanza tradicional con el aprendizaje basado en problemas. En el método de enseñanza y aprendizaje tradicional, el centro del proceso es el maestro y el material de enseñanza. El alumno solo asume un papel de actuación pasivo en su proceso de adquisición de información. Es decir, para el alumno, el conocimiento se da como verdades absolutas, bajo el sustento de que el profesor pues es quien tiene toda la información y de quien ellos tienen que aprender, de quien ellos tienen que obtener todos los conocimientos. Generalmente, en muchos artículos, se dice que la escuela tradicional existe una insuficiente vinculación con la vida de los alumnos, y es por eso que se da un poco el rechazo escolar por parte de los alumnos, o también se da el fracaso escolar, si así lo podemos decir. Me gustaría citar para esta parte de una explicación de la enseñanza tradicional rápida a la doctora Dachel Martínez Azanza en su artículo Enseñanza tradicional en el siglo XXI, que menciona: con el decurso de los años se ha visto que la escuela tradicional se ha revelado como incapaz para optimizar de manera habitual, o la manera habitual que el alumnado tiene de aproximarse al mundo, es decir, para superar el pensamiento simplificador propio de la cultura de la superficialidad dominante y muy alejado de un pensamiento científico complejo. Podemos parafrasear o podemos hacer una reflexión acerca de lo que dice la doctora Dachel Martínez Azanza. Bueno, pues nos dice que la enseñanza tradicional, pues como tal, no ha funcionado de la manera que se espera. Es incapaz de optimizar la manera en cómo el alumno aprende, en cómo el alumno tiene contacto con el mundo y, pues, propiamente generar en el alumno, pues, interés por estudiar. Es por eso que es importante, en mi opinión, que existan nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que permitan un preciso desarrollo de los estudiantes para su mejora. Y pues uno de ellos es el ya explicado, el aprendizaje basado en problemas. Bueno, pues esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Mi nombre es Diego Alain González Peña, estudiante de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. Dejo ahora la bibliografía que utilicé para poder hacer esta exposición acerca del aprendizaje basado en problemas. Muchas gracias.